Hola, muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a este espacio de tu clase en casa, eh, al espacio de apoyo psicoafectivo. Hoy tenemos un tema muy interesante, justamente los consejos psicológicos para largos periodos de permanencia en casa. Soy David Pérez Cepeda, mucho gusto, muchas gracias por conectarse, encantado en saludarles, en poder participar de estas estrategias online para pues, con contingencia todo este evento coyuntural y prácticamente histórico y mundialmente histórico. Es una cosa bien impresionante todo lo que hemos visto. Hoy, puntualmente en este espacio, consejos psicológicos para pasar largos periodos en casa, pues quiero que analicemos un poco esto del coronavirus y cómo nos ha venido afectando la cuarentena que se ha venido decretando en varias ciudades a nivel mundial. Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido por ello. Bueno, les comentaba, pues mi nombre es David Pérez Cepeda. Soy psicólogo de la Nacional, magíster en gestión educativa, docente, orientador, investigador, y resalto el investigador un poco porque en estos círculos, tanto del arte como la investigación, a veces nominarse a la palabra es muy pesado. Entonces decir yo soy poeta, yo soy actor, yo soy cuentero, yo soy músico, como que wow, eso lo enaltece. Entonces la gente tiene miedo a decir yo soy investigador, yo hago investigador, o este grupo hace investigación, porque a veces no valoramos lo que estamos haciendo. Entonces hacer el llamado a que muchos docentes de aquí pues somos investigadores. Entonces no solo consultamos y reproducimos conocimiento, sino que también buscamos producir conocimiento, investigar, publicar, divulgar, ir a campo, contrastar, hacer parte de este entretejido con el que se construye colectivamente el capital cultural. Pues un llamado pues entonces a todos los compañeros a perderle un poco el miedo a la palabra y señalar pues la figura del docente investigador. Actualmente pues estoy vinculado al Colegio Darío Chandía en el barrio Patio Bonito, ubicado en la localidad de Kennedy. Pertenezco al nodo de orientación de la red de docentes investigadores, la REDI, que pues agradezco mucho por la invitación a través de Nuance, a través del IDEP, por poder participar en este espacio tan bello. Realmente me gusta bastante. Bueno, dejé intencionalmente esta imagen, quiero hablar un poco de ella, que es ha circulado mucho por redes. La gente que tiene balcones, que tiene patios, pues busca salir a los balcones, salir a los patios, lo que nos hace indicar pues que el comportamiento de buscar un poquito el espacio abierto, el aire fresco, es muy natural en los seres humanos. Es decir, que no es una situación cómoda, no es una situación de nuestro ambiente natural para el que nuestro organismo esté diseñado el pasar horas y horas encerrados en un mismo espacio. El ser humano está biológicamente diseñado y socialmente construido pues para tener un estilo de vida diferente, y eso lo podemos pues venir notando. Aunque no llevamos mucho tampoco, pues en Bogotá ya estamos cumpliendo casi que los 8 días, ¿sí? Una semana. Ya se empiezan a ver algunos vestigios pues de estos efectos. Lo que pretendo hoy en esta breve charla es familiarizar a la comunidad sobre los riesgos psicológicos del confinamiento y algunas estrategias de prevención. Riesgos psicológicos, pues este va a ser mi lugar de enunciación todo el tiempo, pues hablando pues, sobre todo desde la perspectiva psicológica, también pedagógica, pero aquí puntualmente pues, psicológica, y hablando sobre el confinamiento, entendiendo entonces el fenómeno no solo de la cuarentena, de esta cosa coyuntural que estamos viendo, sino qué pasa en el ser humano cuando tiene situaciones de confinamiento. Y voy a referirme a dos situaciones que pueden estar muy cercanas a las cuarentenas, que son
la de cárcel y la de secuestro, propiamente. Y bueno, no muchos habrán vivido situaciones de confinamiento por otras formas de trabajo, ¿no? Gente que está pegada a la máquina, pero pegada desde las 7 de la mañana hasta las 8 o 10 de la noche. Es exagerada, pues los he visto. Incluso un llamado también a pensar en otros puntos del confinamiento que no se piensa mucho. Mm. Pensaba un momentico antes de hacer la charla, pensando en el confinamiento y en los cambios en los estilos de vida. En algunas personas para las que el estilo de vida no ha cambiado mucho, obviamente la población carcelaria, pero pensemos en ciertas amas de casa cuyo estilo de vida es muy pesado, es de mucho trabajo. Se levantan diariamente a las 4 de la mañana y llegan a su lugar de trabajo, que se vuelve casi que su hábitat natural, un espacio muy confinado, muy pequeño, más pequeño que una celda, que es la cocina compartida con el patio de ropas, y ahí están desde las 4 de la mañana, despachen desayunos, ponga a lavar una cosa, ponga a lavar otra, lave, ponga almuerzo, lave otra cosa, lave, tan, y pues pasar horas y horas y horas ahí, 7 días a la semana, todo el mes, casi que todo el año. El asunto del confinamiento también es pesado. Hay personas que se la pueden pasar encerrados en sus cabinas de conducción. Pensemos, sí, claro, en un taxista, por ejemplo, que puede pasar 14 horas a veces, suena exagerado, pero listo, 14 horas pegados al volante con unas escaucitas pausas para comer y medio ir al baño. A veces incluso comen, almuerzan ahí, a veces es una cosa bárbara. O en las personas que trabajan en tractomulas, por ejemplo, también podemos ver, están encerrados en un espacio muy pequeño y tienen con ellos algunos tipos de defectos. Hay unos efectos del confinamiento cuando hay y cuando no hay soporte social, y eso pues lo estaremos discutiendo a lo largo de este tiempo, ¿no? Entonces, pues pretendemos que conozcamos todos un poco sobre qué es esto del confinamiento, cuáles son los riesgos psicológicos que conlleva estar en situaciones de confinamiento, y que pensemos en algunas estrategias de prevención, o más bien de promoción de la salud mental. Cómo prevenimos un poco estos riesgos, cómo mitigamos un poco los efectos. Eh, para esto, pues pretendo pasar por cinco puntos, que revisemos un poco cuáles son los efectos psicológicos del confinamiento, qué nos dice pues la teoría al respecto, y qué nos dicen los datos actuales además. Dos, hacer un análisis que es el paralelo, hacer un análisis de un libro de Brian John Herbst, Cómo sobrevivir al secuestro, y viendo un poco el paralelo de la situación de secuestro con la situación de confinamiento por cuarentena. Obviamente hay una diferencia muy fuerte, pero hay unas cosas muy similares que quiero que las analicemos. Algunas recomendaciones para la cuarentena que nos da la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Algunos consejos psicológicos para largos periodos en casa que nos trae San Martín también. Y un cierre y unas conclusiones, y les quiero compartir pues un poco más breve, 5 consejos psicológicos para llevar algo un poco más concreto, porque vamos a estar hablando pues de muchas cosas. Quiero comentar antes de arrancar con la primera parte que estoy estrenando un juguete, una aplicación, un software que me parece muy interesante, que es justamente este, que me permite hacer la transmisión online mostrando la pantalla y mostrándome, y que pueda aparecer yo compartiendo la webcam. Además, el juguete me permite hacer otros juegos. Aquí vamos a ver esta pantalla. En algún momento puedo ver un poco más grande.
es lo natural. Puede aparecer, desaparecer, activar o desactivar esto, y es muy interesante pues las modos pedagógicos con los que esto se puede hacer, es decir, tener esta magia que desaparecer y volver a aparecer, de mostrar la pantalla, de compartir cosas, pues es bien chévere. Bueno, había pensado toda una puesta de escena con los cambios que se pueden hacer con estas pantallas, pero al final era complicarse mucho y ya me estaba haciendo tarde, o más bien temprano. Entonces, pues lo más básico, muy chévere el juguete. Se llama Streamlabs, recomendadísimo. Streamlabs, les puedo dejar de pronto en los comentarios el link para que entren y descarguen ese aplicativo, ¿vale? Efectos psicológicos del confinamiento. ¿Qué pasa con los seres humanos cuando estamos confinados? Entonces, suponemos que los seres humanos somos, sobre todo, desde el punto de vista psicológico, claramente, básicamente unos animales, igual que lo puede ser un chimpancé, que lo puede ser una gaviota, que lo puede ser un perro, un oso, con un gran factor pues cultural que institucionaliza a ese ser humano y tiene también pues toda una historia personal, pero pensémoslo por ahora como un ser biológico, como un animal. ¿Qué tipo de animal es el ser humano? Claramente es un son politicón, como lo dice sí señor, es un son político, un ser político, y está hecho lógicamente para compartir con otros de su especie, para vivir en manada, vivir en grupos pequeños. Además de vivir en grupos, el ser humano necesita por naturaleza un refugio. Entonces muchos hablan del hombre de las cavernas justamente para referirse a un momento en el que nace la necesidad del ser humano en permanecer refugiado. El ser humano pues necesita agua, comida y pues también un refugio. El ser humano, así como está, no resiste pues las condiciones climáticas de todos los lugares donde vive. Si lo ponemos pues en el Sahara o en Alaska, las condiciones climáticas van a hacer que el ser humano pues finalmente muera. Pero pues viene adaptando pues, algunos elementos a su alrededor, construyendo un poco su hábitat. Y estos hábitats han hecho pues que haya ambientes que parezcan naturales y pues, ambientes que llamemos de algún modo artificiales o hechos por el mismo ser humano. Entre otros pues las ciudades, las casas, los edificios. No somos los únicos, no somos la única especie que construyen. Los pajaritos construyen nidos, los castores construyen unas represas muy interesantes de unas familias, las abejas construyen también. Pero la construcción del ser humano pues es muy bella. Por los niveles de refinamiento tecnológico que tienen a todo nivel y un impacto en expansión territorial muy grande, y eso hace que el mismo ser humano pues vaya construyendo su propio ambiente, ¿no? Entonces nos cuesta en algún momento decir qué le es propio del ser humano, qué tipo de ambiente necesita el ser humano como ser biológico y qué tipo de ambiente necesita el ser humano, bueno, como un ser vivo articulado a la tecnología, como un ser vivo dotado de construcciones, dotado de ropa, dotado de tecnología. Ahí entonces la naturalidad de ese ambiente también tendría que ponerse un poco en entredicho, y hasta qué punto este ambiente es una construcción, el ambiente natural del ser humano es una construcción social o cultural. Cómo construimos aquí nuestras ciudades en Latinoamérica es muy diferente a cómo se construye en otros lugares del mundo, en Japón, Europa.
Europa o en otras culturas, no tan lejos, de pronto los amigos del Putumayo, los Mayura, todos construyen en sus espacios a nivel pues de casas, a nivel de habitacional y a nivel de ciudad muy diferentes de acuerdo a toda una integración, una concepción de la cultura y cómo se ven las interacciones sociales. Ya, entonces es raro, pero en general el ser humano está hecho sí para estar con refugios, especialmente para el momento de dormir, y al mismo tiempo para mantenerse en espacios abiertos. El ser humano puede adaptarse a estilos de vida pues nómadas y también a estilos de vida sedentarios, puede adaptarse a formas de vida pues muy diferentes. Hablábamos de este tipo de personas que tienen estilos de vida en pocos metros cuadrados. Una persona que está confinada en una cárcel, por ejemplo, puede adaptarse y tener un estilo de vida en 2-3 metros cuadrados. Hay personas que se mueven por todo el planeta, literalmente todo el planeta, y semana a semana viajan y tienen un hábitat exageradamente extenso. ¿Hasta qué punto es natural, es sensible? Lo estamos viendo, ¿no? Pero llamamos confinamiento, entonces cuando este encerramiento parece pues más de lo habitual, más de lo que exagera esa línea de lo que pensaríamos que es natural, cómodo, al menos habitual, adaptado a ese ser humano en particular. Entonces, si a esta persona que vive en una cárcel acostumbrada a 2 metros cuadrados, le quitan medio metro cuadrado o 1 metro cuadrado más y tiene que adaptarse a un espacio más pequeño, se va a sentir de nuevo muchos de los efectos de confinamiento a los que ya se había adaptado al principio. O esta persona que se mueve alrededor de todo el mundo y ya no se va a mover alrededor de todo el mundo, sino se va a mover en Latinoamérica, puede llegar a sentir incluso algunos efectos de confinamiento. El asunto, desde luego, pues es bien relativo. Por confinamiento, pues nos referimos propiamente pues al asunto de encerramiento. Hay otros estilos de confinamiento, como un momento en el que, además de aislar al sujeto en términos de espacio, se aísla socialmente y se vuelven, pues, bueno, se reduce el contacto social más fuerte y se vuelve más complicado. De formas que además de este confinamiento se vive una violencia constante, una victimización constante por parte pues, de las personas que ejercen el poder. El caso pues, de las cárceles es también bien visible, o el asunto del secuestro, porque en un secuestro la persona no solo tiene que adaptarse a su situación de encierro y de confinamiento, sino que tiene que adaptarse a una situación de sumisión y de violencia continua por parte de un captor, y eso pues añade a otro tipo de efectos negativos. Por confinamiento, pues en general pues nos referimos al asunto de estar encerrado o más encerrado de lo actual. En algún momento se vuelve la presión y se empieza a sentir. 8 días después de decretado la primera cuarentena, ya empezamos a sentir algunos efectos. En este primer fin de semana, el piloto que se adelantó desde la alcaldía sirvió mucho para recoger algunos datos bien interesantes, entre otros que se confirma la teoría, especialmente en cuanto a la salud mental, y esto suena gracioso, pero se confirmó lo que ya sabíamos. Efectivamente, hay los siguientes efectos. Hay un aumento en la ansiedad. Hay una cosa que llamamos los psicólogos la ansiedad, que es un miedito, una angustia, una cosita previa, una activación energética que sucede antes o previo que ocurra algo. Entonces yo le tengo miedo a la cámara. Entonces antes de sentarme aquí a la cámara, pues
me entraban unas maripositas en el estómago, no sé qué dónde, me empecé a sudar, a espelucarme un poco más, no me hallaba, no organizaba mis ideas como parte pues de esa ansiedad que experimento al enfrentarme a una cámara. Un aumento en la ansiedad, entonces las personas que están en situación de encierro aumentan en general pues sus estados de ansiedad, sus miedos previos, sus estados de angustias y se levantan entonces algunas conductas típicas que esperaríamos de la gente que tiende a ser ansiosa, por ejemplo que es jugar con cualquier cosa que usted tenga a la mano, por cansón que sea, porque se empieza a generar una energía, una respuesta, además, pensemos que es una respuesta inteligente del ser humano, se energiza, se prepara para algo complicado que viene, es decir, viene algo duro, estamos en una situación difícil, viene una amenaza para la supervivencia, si un tigre, entonces se genera una respuesta del miedo pues muy adaptativa, salga corriendo, alístese para pelear, mande más sangre a los músculos, abra mejor los ojos, que su percepción sea mucho más aguda, agudice los sentidos, concéntrese en lo que se tiene que concentrar, en moverse, en el peligro, no se concentre en digerir, no se concentre en la novia, y así mismo se prepara el cuerpo. Y en eso consiste esa respuesta de ansiedad, muy parecida a las otras dos respuestas de estrés y depresión que vamos a ver en un segundito. Hay un aumento en la ansiedad. Aumentar en la ansiedad, piénsenlo entonces que hay un aumento general en toda la población, hasta el más tranquilo se empieza a poner más ansioso. Entonces la persona que es más ansiosa pues empieza a experimentar estas cosas de ansiedad muchísimo más fuertes. Imagínense algunas personas cuya ansiedad toca ya unos niveles patológicos, por ejemplo estas personas que aquí las que sufren de una patología que se conoce como ataques de pánico. Hay una patología, pero hay muchas personas que experimentan ataques de pánico sin tener la patología de los ataques de pánico, los trastornos de ataques de pánico. Hay una diferencia entre el trastorno y que esto aparezca ahí, ¿no? Para que no nos alarmemos, ¿no? Pero hay unas respuestas muy pesadas de unos ataques de pánico, unos crisis de ansiedad muy fuertes en los que se ve que la persona no puede controlarse de la ansiedad que tiene. Siente esa energía desbordada y al sentir esa energía desbordada no puede responder a lo que está haciendo. Lo que sea, la reunión de trabajo, manejar en el trancón, tener la discusión con la esposa, lavar la loza, corregir al hijo, lo que sea, ya no lo va a poder hacer porque la ansiedad se apoderó completamente de este ser. En el ataque de pánico, y es muy bonito para explicar la ansiedad, la persona empieza a sudar, empieza la taquicardia, empieza un estado de confusión, a veces la gente no se sabe dónde está, confunde, estoy en la selva en mitad de combate o estoy de pronto aquí en mi casa en mitad del apartamento. Mi esposa, ¿será que de pronto estoy en la oficina, en la casa, en el trancón, donde estoy? De una sensación de querer salir corriendo, de que te vas a morir, de que te vas a desmayar y que no controlas el cuerpo, la gente tiembla, suda. Es bien complicado, porque no te puedes controlar y ahí empieza como lo patológico el asunto. Está bien sentir la ansiedad, está bien sentirse un poquito nervioso antes de una exposición, está bien sentir las ganas de salir corriendo ante una discusión porque, bueno, eso pasa, pero en el momento en que tú no te puedes controlar a ti mismo y el cuerpo empieza incluso a afectar su salud, pues ahí ya tenemos un problema a nivel de salud pública, a nivel de salud mental. ¿Vale? Hay otro trastorno que se conoce como el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, hay un aumento en las crisis en las personas que tienen este trastorno obsesivo compulsivo. La persona que tiende a lavarse las manos aquí resultaría increíblemente adaptativo, lógico y natural, ¿no? Pero chequear también una y otra vez si se ha o no se ha cerrado la estufa en la cocina, si está o no está cerrado el gas, si se apagó, si no se apagó la luz, chequear si se apagó o no se apagó esa cosa, llevar chulito todo, en algún momento se sale de tu vida de control y se vuelve esto un trastorno. Este sí
o de situaciones de confinamiento como el secuestro, la cárcel, arrancan las crisis en los trastornos obsesivos compulsivos, en los ataques de pánico, en el trastorno de ansiedad generalizado, la persona que tiene una fobia se le sale de control, es fácil. Entonces es bien complicado el asunto, porque nos está pasando a todos al mismo tiempo y en la población más vulnerable pues vamos a ver pues una serie de conductas mucho más complicadas, mucho más pesadas. En algún momento la ansiedad hace que se pierda el principio de realidad. En los ataques de pánico, por ejemplo, la gente no sabe dónde está y puede llegar a confundir la casa con la oficina, a decir que la esposa es el jefe, que se le confunde mucho la realidad, se vuelve bien complicado. Hay un aumento evidentemente en el estrés y en todas las respuestas fisiológicas que tienen que ver con el estrés. Y posiblemente veamos en población vulnerable efectos de estrés postraumático, EPT, que se utilizan mal la sigla en inglés, pero vamos a ver pues un aumento muy fuerte en las consultas por estrés postraumático que tienen una serie de complicaciones y patologías muy pesadas. Va a haber un aumento en la depresión, es decir, en las personas que tienden esa tendencia posiblemente van a disparar crisis depresivas. Hay un aumento en las consultas por depresión. Y lo curioso es que ansiedad, estrés y depresión son, en términos generales, las molestias de la vida moderna en salud mental. Y ha sido un asunto además relativamente nuevo en la historia de la humanidad, la ansiedad, el estrés y la depresión. Pero son los tres grandes males modernos. La ansiedad, estrés y depresión pueden llegar a explicar más del 70% de las consultas del psicólogo privado. Es un asunto bien complejo en términos de salud pública. Y la depresión también podríamos pensar un poco como bueno, ahorita la vemos en las reacciones emocionales. Hay un aumento, las situaciones de confinamiento, hay un aumento en la agresividad, muy posiblemente al aumento del estrés. Aumenta mucho una hormona que se llama la testosterona, la hormona así relacionada con la masculinidad y así como con el comportamiento sexual y también con la agresividad. Es decir, y esto es pues algo que va a experimentar pues la población en general, un subidón en su agresividad. Eso hace desde antes que incluso que se decretara la cuarentena, la comunidad, bueno, de que empezara, recién se decretó, la comunidad de psicólogos y de orientadores estuvo muy preocupado justamente por este efecto, por el subidón de agresividad que hacen las personas, porque esto se ve reflejado, efectivamente se vio, ahorita vamos a ver algunos datos, se vio reflejado en una subida de los indicadores de violencia intrafamiliar. Es decir, se esperaban más agresiones a mujeres, más agresiones a los niños, más agresividad en general, por este subidón de estrés, por esta situación de encierro, por el confinamiento en general. Es algo que pasa también con los individuos en las cárceles y en situaciones de secuestros. Aumentan muchísimo su agresividad. Tiende a haber un aumento en términos generales en la conducta sexual. Hace poco unas personas estaban discutiendo por Blue Radio este punto, que se va a ver un aumento en la natalidad en algunos meses, porque se espera que en esta cuarentena, las personas aumenten su conducta sexual. El hecho es de compartir además con las parejas, con los esposos durante más tiempo encerrados, pues se espera este aumento. Pero también estar hacinados aumenta el deseo, aumenta la fantasía, en la medida que pues también aumenta nuestra testosterona. Es decir, no es solo la situación de cohabitación y el hecho de estar encerrados y compartiendo más con nuestros seres queridos, sino que la situación de encierro aumenta nuestro deseo, aumenta nuestra libido, aumenta en general
pues este tipo de conducta sexual a todo nivel, de más comentarios sexuales, más fantasía sexual, más sexting, más, bueno, una forma más abierta, ¿no? Reacciones emocionales de ira, miedo, tristeza, ambivalencia y confusión. Esta pues la pongo un poco para pues ver que estas son reacciones que podemos ver que sean normales en absolutamente todos nosotros. Todos, hombres, mujeres, niños, adultos, el más estudiado, el menos estudiado, el rico, el pobre, vamos a tener por esta situación de confinamiento, pues reacciones emocionales, sobre todo de emociones negativas, tales como la ira, el miedo y la tristeza. Pues ya es completamente normal. Entonces se espera que en algún momento usted esté más mal genio, que en algún momento se sienta más miedoso de lo que habitualmente es, o que en algún momento tienda a invadirle situaciones de tristeza. Y entre más pasa el tiempo, estas reacciones emocionales se tienden a volver más intensas. Cuando llevamos 2, 3 días, pues como que se empezaba a ver una cosa, pero llevamos 4 o 5, ya se empezaban a ver más, ya me aumentaba el tiempo y que sigue aumentando, estas reacciones de ira se van a ver más fuertes, las reacciones de tristeza pues van a aumentar tanto en frecuencia como en intensidad. Y esto, además, por estas situaciones pues, de estrés nos lleva también a que cognitivamente tengamos reacciones, sentimientos emocionales y también pensamientos en términos cognitivos de ambivalencia o de confusión, de que me gusta pero no me gusta, estoy cómodo pero incómodo con esto de la cuarentena. Ah, qué bueno que lo hicieron, pero qué mamera tal cosa. Lo amo, pero lo odio. Quiero, pero no quiero. Me voy, pero no me voy. Y eso pues lleva también un estilo de confusión, de andar de pronto un poco más lento en un momento, de tener un bombardeo de ideas en la cabeza muy alto que se suba, y eso pues retroalimenta positivamente la ansiedad. Esto sube desde luego pues, la ansiedad. Y la ansiedad sube los pensamientos confusos y se retroalimenta. ¿Sí? Vamos a ver, y hemos visto muchos cambios bruscos en el sueño. Personas que están durmiendo más como respuesta, sí, al hecho de tener más tiempo libre, pero también como una respuesta al confinamiento, tal como lo vemos en las personas que están en cárceles o en situaciones de secuestro, que empiezan a dormir muchísimos o pues un cambio, se me fue, o que empiezan a dormir muy poco, que las empieza a invadir el insomnio. Hay muchas noticias sobre cómo se han aumentado las consultas por insomnio, que la gente en muchos casos no puede dormir, justamente por todas estas reacciones emocionales. Quiero mostrarles las noticias que por aquí tenía justamente sobre estos datos. Bueno, de la violencia intrafamiliar en la cuarentena. Esta es noticia del 26 de marzo. Efectivamente, pues esperábamos un aumento y lo vimos, un aumento del 14% en los índices de violencia intrafamiliar en este caso. Bueno, en España, si es España pública, se ha vivido pues depresión y estrés y muchísimas consultas por insomnio y ansiedad. Bueno, unas noticias que quería mostrarles muy por encima, algunos datos. Empecé a cortar del tiempo. Bien, vale, quiero entrar. Bueno, en términos generales, pues quiero señalar que estos efectos psicológicos pues son reales, están ahí, nos pasan a todos. Y no por el hecho de ser psicológicos no quiere decir que no existan, porque es que también hay un asunto con la comunidad en general, y es calificar lo psicológico como lo inexistente.
tiene un dolor psicológico, pues duele tal y como duele real, pero es que es un dolor real, que no hay una lesión física es otra cosa, pero está el dolor. Es cuando usted le quiere decir a otra persona que está experimentando un dolor psicológico, entonces el otro quiere decir, pero me lo está inventando, que entonces esto es mentira, lo estoy actuando, no, es un dolor real. Esta agresividad que hemos visto, este subidón en la violencia intrafamiliar es un asunto real, es decir, son personas de carne y hueso que están siendo víctimas en este momento de algún tipo de agresión, de algún tipo de violencia, producto de los efectos del confinamiento. Es decir, esto pasa de verdad. Hay personas, se han aumentado, incluso se aumentó la conducta sexual por violación también, vemos en la noticia. No, buscar ahorita. Entonces esto es pesado, esto es complicado. La depresión, el estrés y la ansiedad también están altísimamente relacionados con la conducta suicida. Es decir, vamos a tener pérdida de vidas a raíz de estos efectos psicológicos del confinamiento. Son reales, son pesados, están ahí. Lo que pasa es que no se ven, son como el aire. Están ahí, podemos sentirlos, pero rara vez somos conscientes de ese aire. Uno no ve la agresividad ahí, la puede palpar y decir, oye, mira cómo está subiendo mi agresividad. No, uno ve producto de esa agresividad, uno ve ya la conducta violenta o la agresión hacia una persona o puntualmente, pero no se ve ese indicador de agresividad en los seres humanos, donde se te ve pues a alguien aquí, tu indicador de tristeza. Y eso hace que a veces la gente no lo considere, no lo toma en cuenta hasta que ya se vea pues un asunto pesado en todos nosotros. Es decir, ya hay que hacer el llamado empezando pues por cada uno de nosotros. Es decir, que en cada uno de nosotros tengamos en cuenta que tenemos estos riesgos. Es decir, que en cada uno de nosotros va a aumentar nuestra agresividad, que en cada uno de nosotros va a aumentar nuestra ansiedad, va a aumentar nuestra depresión, o bueno, aumentar nuestros pensamientos de tristeza y de ambivalencia. Entonces tenemos que estar preparados para ello, preparados para manejarlo y sobre todo en algún momento vernos de un modo compasivo, como un sujeto que en algún momento va a reaccionar con ira y ver que el otro en algún momento va a encerrarse a llorar porque lo ha invadido una sensación de tristeza. Pues es real, son emociones, sentimientos reales que la otra persona siente y están ahí, y hay que pues valorarlos y tenerlos pues en cuenta. Es como a veces que nos hacemos los locos con esas cosas, ¿no? Quiero hacer entonces la analogía, como les decía hace un momento, un paralelo con otras situaciones de confinamiento, en este caso el secuestro. Este libro se llama como Secuestro y Abducción, minimizando los tratos y las lesiones, de Brian John Hurt. El autor es si no estoy mal, es un químico que estuvo trabajando con el asunto forense, y trabajando en las cosas forenses pues estuvo negociando con rehenes, aprendió pues a manejar situaciones de secuestro, a manejar situaciones de negociación hostil, y nos pues señala varios consejos que habría que tener en cuenta en la situación de secuestro para sobrevivir. Mantén la calma y sigue adelante. Y el tipo aquí se refiere fundamentalmente en el proceso de la abducción, el proceso cuando te van a hacer rehén, el secuestro propiamente, la captura, porque es cuando más accidentes hay en términos de la reacción que puedas llegar a tener. Es muy importante, el tipo señala, mantener la calma, sobre todo para mantener la mayor cantidad de datos posibles que usted pueda llegar a revelar. Cuántas personas hay ahí, qué acento tenían las personas que hablaron, qué arma usaron, cómo era el carro, más o menos dónde está. Ahora, sigue adelante, es decir, mantén tu situación de supervivencia, y eso está completamente conectado con el segundo consejo que nos daba Brian. Evita la visión en túnel. Hay un momento
Y si se habla del túnel precisamente de eso, porque se nubla, porque usted necesita como que concentrarse, olvidarse de todo lo que hay alrededor, y concentrarse en algún puntico. A veces incluso pasa en la visión y se ve negro alrededor porque usted necesita concentrarse en algo. En las situaciones de pelea, de combate cuerpo a cuerpo, quiero decir, la gente reporta a veces ese efecto, que se vuelve oscuro alrededor para focalizar tu adversario. Es una respuesta natural, pero que hay que evitar, porque justamente lo que se necesita es una visión amplia, integradora, que usted pueda llegar a mantener todos los sentidos conectados, que huele, que se escucha, que hay aquí, que hay allá, que está pasando en un lado, en el otro, estar aquí y ahora en un momento de conciencia plena todo el tiempo. Y no solo de conciencia plena, sino de actitud de supervivencia. Y es lo más difícil de manejar. Este segundo capítulo es el que más páginas se le dedica para referirse a la actitud de supervivencia. Ustedes recuerdan un programa que se llama A Prueba de Todo en Discovery, donde el tipo pues tenía que sobrevivir en ambientes difíciles. Él constantemente señala que hay que mantener la actitud de supervivencia, que hay que solo mantener la calma, sino mantener el ánimo, mantenerse pues con ganas de vivir, porque en algún momento la situación va a ser tan difícil que usted quiera rendirse, quiera echarse, quiera dejarse y decir me entrego y no voy a luchar más y hasta aquí llegué. Entonces es importante salir de esa visión del túnel, de encerrarse y mantener esa actitud de ánimo todo el tiempo, y es bien difícil. Para eso se sugieren muchísimos juegos mentales. Y es curioso porque los primeros que menciona él están: repase las tablas o haga problemas mentales complejos, divisiones de varias cifras, calcule algunos intereses a largo tiempo, es decir, haga muchas operaciones temáticas en su mente, con el fin pues de entretenerlos y pues de mantener pues cierta actitud de resolver el problema, porque usted en una situación de secuestro va a tener que estar solucionando el problema todo el tiempo. En los dos puntos pues vemos que aplica completamente pues, a una situación de cuarentena, ¿no? Al momento pues del momento en el que se decreta la cuarentena, usted tiene que mantener la calma, no enloquecerse y salir a comprar todo el papel higiénico que hay en el supermercado, porque pues nos va a hacer un daño a todos, y sí prepararse, pues mantener una conciencia constante, globalizada de lo que pasa con usted, pero también con su familia externa, con el gobierno, con las noticias, con su trabajo, y mantener la actitud de seguir adelante y engancharse pues en lo que pueda llegar adelante, y evitar la visión en el túnel, mantenerse lo más conectado posible para mantener esa actitud de ánimo, de supervivencia. Para ello pues mantener al máximo los juegos mentales, charlar todo el tiempo con la otra persona, mantener la actitud de esperanza para evitar la visión en el túnel, el oscurecimiento total. Hay un momento en que usted está tan concentrándose en algo, pero en algún momento todo se vuelve oscuro y hace pues la relación en cuanto se pierde la esperanza, cuando usted ya no ve la luz. Para que usted pueda ver esa luz, hable constantemente de la esperanza. Y hemos visto pues una respuesta habitual en las personas en hablar constantemente en lo que se va a hacer cuando esto pase. Después de la cuaresma nos vemos, eso lo sonamos después de la cuaresma, vamos a hacer este evento, organizar esta rumba, voy a visitar a tal, ahí sí voy a hacer esta vuelta, la otra. Hablar en esperanza de cuando termine la situación pues ayuda a mantener la actitud de supervivencia. Supervisa y gestiona el tiempo. Esto es bien complicado. Imagínense la situación de secuestro. Usted está atado, está con una capucha en la cabeza, lleva algún tiempo sin comer, sin poder dormir, sin tomar nada de agua. No puede ver su reloj, entonces ya no sabe qué hora es, no sabe cuánto tiempo ha pasado, no sabe si es de día, si es de noche. Y permanecer así en esa oscuridad, sin saber si es de día o de noche, altera todo su ciclo hormonal.
Su cuerpo biológicamente está diseñado para mantener una cosa que nosotros llamamos los ritmos circadianos, que están alrededor del día, circadianos, ¿sí? Que son ciclos de más o menos el día, entre otros los de sueño. Hay muchos ciclos ya de la hormona, de la presión, del azúcar, y todos se rigen pues de acuerdo a cómo funcionan en el día, en ese lapso de 24 horas. Entonces, en la medida en que el cuerpo recibe la luz del sol, siente pues, la temperatura del día, tiende a activarse en la medida en que siente la caída de la temperatura de la noche y ve que se oscurece, tiende a adormecerse, y eso le permite pues, mantener un ciclo hormonal estable, continuo. Cuando se rompe este ciclo, pues empiezan a haber muchas dificultades en mantener un ciclo de sueño, en digerir la comida, en mantenerse saludable en términos generales. Entonces el instinto, y es muy insistente en eso, en que lo saque al máximo. Si usted no puede ver nada, péguese a cierto tipo de paredes. Con eso usted siente la temperatura y va a saber cuándo está más caliente, cuándo va a estar más fría, y el solo hecho de tener un poco de idea le va a ayudar a sus ritmos circadianos. Intente mantenerse despierto cuando es de día, intente al máximo dormir de noche para mantener sus ritmos circadianos, que es un consejo que se está dando, que estamos dando mucho los psicólogos y los profesionales de la salud mental, porque es habitual, especialmente en solteros y en adolescentes, que cambien sus patrones de sueño, de ritmos y de comida, pero muy bruscamente, y hay varios memes al respecto. Entonces, hay personas que empiezan a trabajar y a hacer sus cosas bien en la noche, a dormir hasta muy tarde, y esto puede llegar a tener un efecto negativo en los ritmos de sueño, en los ritmos hormonales, en la digestión, en el sueño. Supervisa y gestiona el tiempo, intenta medir y sacar el provecho al máximo. Es algo que también hemos visto en esta. Averigua los objetivos de tus captores, y esto era bien importante porque, bueno, si de una te van a matar porque es un secuestro político religioso, pues lo mejor es que intentes huir, porque no le vas a apuntar un rescate. Si terminan pagando un rescate, pierdes la plata y pierdes la vida, al menos que tu familia mantenga el dinero. El asunto es bien crudo, ¿no? Es una situación de secuestro mucho más complicada que lo que estamos viviendo. Pero averigua los objetivos de tus captores, si te quieren o no te quieren mantener vivo, si son de algún grupo, si te conocen o no te conocen. Intenta pues, eso pues te permite darle más sentido a lo que está pasando. Entre los consejos habituales que vemos para pasar esta etapa de cuarentena es entender que esto tiene un sentido social, y eso pues nos ha permitido mantenernos más fuertes en este confinamiento. Cuida tu cuerpo, lo vas a necesitar. Dice que para el caso de un oído usted tiene que mantenerse en forma. Para el caso de un rescate también usted en algún momento puede llegar a moverse, o incluso por el solo hecho de sobrevivir. El cuerpo puede llegar a enfermarse del solo hecho de estar quieto. Entonces usted tiene que mantener su cuerpo activo al máximo. Y es algo lo que también se ha sido muy insistente en que las personas intenten hacer a lo largo de esta cuarentena. Tener actividad física, hacer algún tipo de ejercicio, rotar en el puesto, saltar lazo, hacer unas flexioncitas, unas sentadillas, porque es muy importante mantener el cuerpo. El sexto ya es pues muy particular, muy preciso para lo que es una situación de secuestro. Evita destacar. En la medida que dentro de tu grupo de captores seas, dentro de tu grupo de rehenes, más bien tus compañeros rehenes, seas visto como el líder, es más probable que te asesinen como ejemplo, que alguno de los captores se encesane contigo, o que mueras de algún modo. Ahí lo ideal es pasar lo más desapercibido que se pueda. No te conviertas en una víctima más del rescate, ¿no? Curiosamente, donde es más difícil las situaciones de secuestro y hay más víctimas, es al principio, en el momento de la captura, y al final en los momentos de intercambio, o en los momentos
intentos de rescate. Muchas veces en los rescates el secuestrado sale abruptamente y la otra persona lo ve y ¡pam!, le dispara. Hay unas escenas de Hollywood de casos reales en los que ha pasado, donde se ilustra esto bastante bien. Entonces usted tiene que mantener la calma y posición de rescate. En el rescate también usted tiene que en algún momento zafarse del captor, porque el captor lo puede matar porque está en un rescate, o tiene que acercarse al captor y mostrar entonces su misión. Al momento entonces de finalizar la cuarentena, también usted tiene que prepararse, ver que es un momento difícil. Va a ser un cambio muy brusco salir a la loca, ver la calle de nuevo. Toda la gente va a salir al mismo tiempo a comprar los mismos artículos, van a empezar a ver las aglomeraciones, acostumbrarse a los ritmos de trabajo de nuevo va a ser harto, ver la ruta, todo. Entonces usted tiene que irse adaptando, ir tomando algunas medidas desde antes, y sobre todo pues tener en cuenta que va a tener ahí unas situaciones difíciles para resolver. Es decir, no se lo tome tan a la loca. ¿Dónde íbamos? Sí, cómo sobrevivir al secuestro. Bueno, creo que da poco tiempo. Va a pasar unas recomendaciones de la Facultad de la Psicología de la UBA. Va a tomar unos 3 minutos para que ojeemos un documento que produjo la Universidad de Buenos Aires, unas recomendaciones y consejos para ayudar a controlar la ansiedad en relación al coronavirus. Mantener los horarios de sueño, justamente por los ritmos circadianos, no sobreexponerse a noticias y consultar solamente fuentes confiables. Esto ha sido bien recurrente en estos consejos. Vele bien la información. Hay muchas fake news, mucha información paranoica que gira respecto a decir tenga cuidado con la información que consume. Que no vaya a salir de su casa, quítese la pijama, báñese, arréglese. El hecho de arreglarse es muy importante para la autoestima y para el ánimo. Una ducha, también por un asunto pues también de higiene, el hecho de que usted no vaya a salir y no vaya nadie, no quiere decir que se vaya a bañar, que no vaya a lavarse las manos, que no vaya a tener pues un estilo de vida con higiene y una saludabilidad pues mínima. Propóngase a aprender algo nuevo a través de tutoriales o cursos online. Aprovecha al máximo el tiempo que nos queda. Hacer una rutina de ejercicios físicos periódica en casa. Continuar accediendo a la naturaleza y a la luz solar siempre que le sea posible. Salga a la ventana, salga al patio, asómese un poquitico. Si puede, haga el mandado con la tienda. Aliméntese bien y mantenerse hidratado, fundamental. Enfermo que come no muere, ¿no? Mantener sus redes sociales de contención emocional con sus familiares y amigos y personas de confianza a través de medios digitales. El contacto social es un factor de protección muy importante para todo tipo de riesgo, incluso para la salud física. Entonces, si usted está confinado solo, es muy importante que llame a sus seres queridos, que participe en videollamadas, en videoconferencias, que tenga el máximo contacto social. Limitar los grupos de chat que difunden noticias. Ser considerado con uno mismo, con sus estados emocionales, teniendo presente que los cambios de rutina tan abruptos, la incertidumbre y la amenaza de la pandemia afectan a nuestro estado emocional por más saludables que seamos. Considerar que esto es lo que le ocurre a los demás, por tanto intentar ejercitar la tolerancia con nosotros mismos y con los demás. Es decir, pues sí, nuevamente el llamado a vernos compasivamente. Esto es una situación difícil. Usted tiene que estar pues pendiente, cuidadoso con usted mismo y cuidadoso con el otro. Somos vulnerables, es decir, no somos seres de acero. Las personas somos seres rutinarios, sociables y valoramos la previsibilidad. Tengamos presente que la pandemia en pocas semanas alteró todo esto.
El cambio implica desarrollar conductas flexibles y adaptativas a esta situación con la finalidad de afrontarla positivamente. El armado de nuevas rutinas es un desafío, requiere flexibilidad y tener en cuenta que es un esfuerzo. El cambio de rutinas es muy abrupto, pero se recomienda mucho mantener tipos de rutinas. Levantarse a ciertas horas, comer a ciertas horas, hacer actividades a ciertas horas y que usted pueda programarse. Y que dentro de estas actividades pues logre programar cosas, sí, de que sea productivo, entonces, para la casa, que alcance el trabajo, pero también de espacios de diversión y de relajación. Si tienen hijos o menores cercanos, es importante hablar con ellos, converse sobre la información oficial sobre el coronavirus en un lenguaje adecuado a la edad y de manera honesta. Recuerde que la familia y los afectos observan nuestras emociones y comportamientos. Un buen ejemplo de comunicación acerca de la higiene está disponible, de la higiene de manos está disponible, nos ponen un link. Tanto, bueno, los niños, tanto como los adultos, requieren mantener espacios de juego y divertimiento que promuevan emociones positivas. Exactamente, juegue, mire películas, busque los espacios de ocio, aprovecha al máximo el tiempo. No creo que volvamos a tener tanto espacio de ocio para que podamos organizarnos. Si vive en espacios reducidos y en familia, no los sobreexija con tareas. Tenga presente que respetar la cuarentena ya es un esfuerzo en sí mismo y como tal es valioso. Conversen en familia sobre el sentido altruista de las conductas responsables para que tengan sentido los esfuerzos. Y resaltaría, no se sobreesfuerce. Entonces hay gente ya que se programa mucho y quiere leer 20 libros, quiere adelantar 3 trabajos, escribir 7 tesis. Pasar por eso ya es un momento complicado. Importantísimo, busque ayuda adicional y sobre todo ayuda profesional si se siente muy nervioso, triste o ansioso que la situación afecta alguna esfera de su vida. Busque un profesional de la salud mental, siempre con la finalidad de encontrar modos constructivos de manejar la adversidad. Muy importante, ¿no? Usted es vulnerable, usted es un ser también que merece y necesita cuidado. No le dé pena, no le dé miedo coger el teléfono y llamar a alguien, ¿no? Cerré algo que no quería cerrar. Sí, cerré algo que no quería cerrar, pero se parece aquí fácil, rápido en mi carpeta de descargas, que eran los consejos. No va a aparecer aquí. Igual estamos bien corridos de tiempo, los que aparece de Elena. Bueno, el siguiente punto era ese, algunos consejos psicológicos para largos periodos en casa que hace la profesora Elena San Martín. Yo no lo dejé. Nuestro viejo amigo Chief Control T. Bien. Aquí está. Chief Control T. Consejos psicológicos para largos periodos dentro de casa por Elena San Martín. Así dijo Elena Walsh. Los muñequitos me gustan, por eso dejé dejé intencionalmente la posibilidad de que ustedes vieran directamente el documento. Es algo un poco pues, de lo que ya hemos hablado, pues los efectos de mantener. Ella resalta evitar la sobreinformación, muchas fake news o muchas noticias hacen que no las podamos procesar al mismo tiempo, entonces puede generar más ansiedad. Buscar constantemente un afrontamiento positivo, ver esto de la mejor manera posible, sacarle al máximo provecho. Utilizar la tecnología para mantener contacto con nuestros seres queridos, que sepamos cómo está la mamá, cómo está el hermano, cómo está el uno, el otro, para aprovechemos el WhatsApp, aprovechemos Facebook, aprovechemos todas estas redes sociales. Manténgase activo al máximo, busque actividades físicas, actividades manuales, pero no se deje llevar por la vida
sedentaria. Planee, muy importante, una rutina diaria y esfuércese por cumplirlo. Ayudarse mutuamente. ¿Sí? Tome conciencia de que esto es un asunto que estamos haciendo todos. El hecho que la campaña Quédate en casa, el hecho que usted salga, previene mucho que se contagie no solo usted, sino todos los que estamos alrededor suyo y todos los que están alrededor de los que están alrededor suyo. Es un asunto bien importante. Bueno, para los niños especialmente mantener un horario y sobre todo resalta pues mucho ánimo. ¿Vale? Algunos consejos que nos da pues, Elena San Martín. Hay algunas cosas pues muy reiterativas en mucho material que ustedes probablemente han visto. Quiero tomarme este último minuto para mostrar pues esta pauta, este pequeño letrerito que hicimos en el colegio. Bueno, pues para resumir, pues 5 puntos. Primero, tengan en cuenta que el encierro y la monotonía causan mucho malestar, estrés, ansiedad, aburrimiento, etc. Usted ya es vulnerable, es decir, posiblemente en usted vaya a haber algunas respuestas de ira, algunas respuestas de ansiedad. Entonces, ténganlas en cuenta porque hay que tomar medidas al respecto. Esfuércese en pensar en los aspectos positivos, el bien común y las vidas que se salvan a quedarse en casa, que esto tenga un sentido para todos. Aproveche al máximo esta temporada para descansar, para leer, para pasar tiempo en familia, jugar con los niños, el libro que tenía guardado, esa canción que quería terminar de sacar algún día, las películas que siempre se quiso ver. Aprovecha el tiempo al máximo. Hay un dicho, ¿no? Si del cielo te caen limones, manténgase activo, busque ser lo más productivo que pueda y especialmente realice actividades físicas. Cultive pasatiempos e intereses, manualidades, juegos de mesa, sudokus, videojuegos, pinturas, origamis, etc. Diseñe un horario y esfuércese por cumplirlo, incluyendo las actividades de relajación. Apóyese en la tecnología para comunicarse con familiares y amigos y asimismo para entretenerse, pero limite los tiempos. Procure no pasar largos periodos frente a los dispositivos electrónicos y cuide sus fuentes de información. Cuide de dónde le está llegando cierto tipo de información, de dónde... porque pues mucho de lo que nos llega, en lugar de ayudar, puede aumentar el malestar. Bueno, pues queridos amigos, se me hizo estricto el tiempo. Ahora muchísimas gracias a todos por escuchar, por conectarse al canal, por tu clase en casa. Gracias por la participación. Un saludo pues a la Redi, al IDEP. Esperamos que este tipo de estrategias nos ayuden a mitigar esta situación que ha sido tan difícil para todos. Un abrazo y una feliz tarde para todos y pues bueno, chao.